Bienvenidos a esta emisión especial de Directo TV dedicada a la 9ª versión de la Semana Internacional de la Comunicación. Igualmente se celebraron los 40 años de la Facultad de Comunicación Social. Marta. Claro que sí, Iván, la universidad se vistió de fiesta para celebrar los 40 años de la comunicación con los invitados especiales que contó la Semana de la Comunicación. A continuación, nuestros titulares. Silencio o censura. Medios debaten sobre cubrimiento de los diálogos de paz. Desde 1972, Facultad de la Sabana forma a los mejores comunicadores del país. La periodista norteamericana especialista en redes sociales, Janine Warner, estuvo presente en la Semana de la Comunicación. Con la tragedia griega más famosa, el radioteatro recobró su vigencia en los 4 años de Unisabanaradio.tv. Para no repetir los errores del pasado, el patrón del mal se tomó la Universidad de La Sabana. ¿Le hacen daño al periodismo las nuevas tecnologías? Docentes extranjeros reflexionaron en Semana de la Comunicación. Esto es En Directo TV. El hecho central de esta semana fue la celebración de los 40 años de la Facultad de Comunicación, que empezó con una exposición fotográfica en donde se vio el cambio y la evolución desde 1972 hasta el día de hoy. Karen Krakow nos tiene más detalles. Marta y Iván, les cuento que la foto que más me gustó de esta exposición fue la de la primera sede de la universidad en Quinta Camacho. Realmente se nota el cambio que ha tenido esta. Además, las imágenes dejaron ver que el tiempo no pasa en vano. Peinados Salf y máquinas de escribir dieron paso a computadores de última tecnología y estilos más modernos. En Directo TV les tenemos todos los detalles de esta exposición. Quinta Camacho. Ese era el nombre de la primera sede de nuestra universidad. Algunas casas eran de ladrillo y contaban con pequeños jardines. 40 años después, un moderno edificio con tecnología de punta es el lugar en el que a diario se forman los mejores comunicadores del país. Bienvenidos a Sencillamente Ciencia, Inventos Increíbles. Tulio Velázquez, hoy rector de La Sabana, era hace algunos años uno de sus profesores. Y Adriana Guzmán, ahora decana de la facultad, solía asistir a reuniones de egresados. Ver cómo pasa el tiempo y estar aquí y disfrutar y ver la evolución también, porque la universidad, cuando yo era estudiante, en el año 89 nos pasamos aquí al campus, éramos los primeros en el campus. El episodio más reciente que tuvo que afrontar la universidad fue la inundación. Y ni las aguas pudieron detener la llegada definitiva de cámaras digitales y equipos de alta gama, suficientes para dotar un moderno estudio de televisión y uno de radio. Facultad de Comunicación, buenos días, habla Marta, ¿en qué le puedo ayudar? Muchos conocen a Martica, la secretaria de la Facultad de Comunicación, pero pocos saben que esta mujer ha estado en La Sabana desde hace 32 años. Se renueva uno diario al tenerlos a ustedes aquí. En la época de vacaciones esto es muy triste porque no están los estudiantes. Sin embargo, en más de 3 décadas de trabajo también ha vivido experiencias tristes que marcaron su vida. La muerte del doctor Andrés Alpergénico, lo que me marcó cuando me enteré que le había acabado de dar un ataque dando su clase, y él siempre decía cuando estábamos en reuniones que él quería morir en la universidad dando su clase. Y así fue. Feliz cumpleaños, Facultad de Comunicación. Estos 40 años son el reflejo vivo de la dedicación constante y la formación humanista que han hecho de los estudiantes los mejores comunicadores de Colombia. Por otra parte, el alma y nervio de esta 9ª Semana Internacional de la Comunicación fue el profesor Jairo Velázquez, especialista en periodismo internacional. Con él se encuentra María Camila Suárez. María Camila, adelante. Marta e Iván, compañeros en estudio, es un gusto saludarlos. Efectivamente me encuentro con Jairo Velázquez, organizador de la 9ª Semana Internacional de la Comunicación. Jairo, terminada la semana, ¿cómo ve usted un balance general de lo que fue? Bueno, pues el equipo organizador, que fuimos 2 profesores y todo el equipo de la dirección de estudiantes, quedamos muy contentos. La asistencia a todas las actividades fue masiva, el nivel de los conferencistas fue estupendo, a excepción de un par, y bueno, la verdad es que fue un esfuerzo muy grande, fueron casi 3 meses de trabajo que valieron la pena. Y como dato curioso, ¿cuál fue la charla que tuvo más acogida, a la que asistieron más estudiantes? Es que eso es difícil, estuvieron las del patrón del mal y la del proceso de paz y la de los zombies, entonces fueron 3 actividades muy masivas, pero las del
K1 y K2, que estábamos estrenando nuestros auditorios en Semana de la Comunicación, también fueron importantes y tuvieron mucha acogida, sobre todo, no solamente porque estuvieron llenos los dos auditorios, sino porque tuvimos mucha trascendencia en redes sociales, ya que todas las conferencias que ahí se presentaron estuvieron transmitidas no solamente por la emisora, sino por las redes sociales de la facultad y del simposio en sí. Jairo, muchísimas gracias por la información y ya para terminar yo les cuento que fueron más de 24 conferencias y que los escenarios principales, como Jairo lo decía, fueron en el edificio K y en el auditorio David Mejía Velilla. Compañeros, sigan ustedes en estudio. María Camila Suárez en Directo TV. Gracias, María Camila. En otras noticias, la convergencia multimedial fue uno de los temas más llamativos de las conferencias que se dictaron en la 9ª Semana de la Comunicación. Para ello asistieron personalidades académicas provenientes de Europa y Norteamérica. Natalia Sánchez nos tiene toda la información. Marta y Iván, los expertos vinieron de España, Estados Unidos y Chile, entre otros países. La reflexión se dio a partir de la creciente acogida que han tenido las redes sociales en los medios de comunicación. ¿Cuáles son entonces el papel y los desafíos del periodista hoy en día? Le resumimos sus opiniones a continuación. De las libretas y grabadoras, de las visitas directas cara a cara con las fuentes, se pasó a las tablets, teléfonos inteligentes y computadores conectados a internet como herramientas que usan los periodistas. ¿Se estará perdiendo la manera tradicional de ejercer el oficio? Hay una gran presión a hacer las cosas muy rápido, a ser el primero, y ahí estamos perdiendo mucho. El periodista debe de interpretar lo que está ocurriendo sin sesgos, de una forma objetiva, y eso lleva tiempo. Con la convergencia multimedial a la vuelta de la esquina, los periodistas deben aprender a sacar provecho de estas nuevas tecnologías sin olvidar sus orígenes. El gran desafío del periodismo en general es volver a las raíces, volver a contar historias, contar las historias que la gente quiere escuchar. El periodista, para estos docentes, con o sin estas herramientas digitales, debe seguir brindando información, sin caer en la tentación de querer ser siempre el primero. Lo que hace falta es una explicación del por qué, que contextualice, que interprete, que explique a la audiencia por qué eso que ha sucedido puede ser importante para el ciudadano. Modernidad versus tradición. Al final de esta semana, tanto estudiantes como docentes pudieron entender que no se trata de dos bandos. El futuro debe acercarnos hacia un periodismo convergente pero estructurado. Uno de los eventos más importantes en el marco de esta Semana de la Comunicación fue el primer Simposio Internacional de Comunicación Global, en donde participaron países como Colombia, Venezuela, Chile, México, Perú, entre otros. Zulma, ¿quién fue el ganador de las ponencias expuestas en este simposio? Marta, un saludo para usted y para Iván, que se encuentran en estudio. Pues el ganador del primer Simposio Internacional de Comunicación Global fueron las estudiantes de Comunicación Audiovisual Iradia Barreto y Eliana Moreno. En este momento me encuentro con Ana María Córdoba, una de las organizadoras del simposio. Ana María, cuéntenos qué aspectos tuvieron en cuenta para nombrar a los ganadores de este simposio. Bueno, recibimos en total 22 ponencias, de las cuales solamente 19 pasaron la curaduría de los jurados. Primero se hizo una lectura del texto de la ponencia definitivo. Sobre ese texto los jurados, sin saber de quién era la ponencia, porque fue una curaduría ciega, decretaron que tuvieran pertinencia a las fuentes utilizadas, que fuera clara la metodología que se había seguido en la investigación y también pues la actualidad y la pertinencia del tema. Una vez que se tuvieron estos resultados, estas notas, pues ya se procedió a darles el sí a los participantes para que pudieran estar en el simposio, y dentro de los paneles también había un jurado que evaluaba la parte oral de la presentación, y esa parte oral pues también significaba parte de la nota, y luego finalmente el que mejor nota sacó pues fue pues fueron los ponentes ganadores. Ana María, cuéntenos qué profesores hicieron parte de los jurados calificadores. Bueno, tenemos 15 profesores, o sea que no voy a hacer la lista como tal, pero tuvimos 15 profesores de la facultad, 10 de ellos se dedicaron a leer las ponencias, como les digo, de manera ciega, y luego otros 5 estuvieron en los paneles, pero bueno, no puedo tampoco revelar sus nombres por profesionalismo. Ana María, muchas gracias por la información. Por último, les cuento que las ganadoras de esta ponencia recibieron un reconocimiento por parte de la facultad, ya que vencieron a países como México, Uruguay, Ecuador, entre otros. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Sigan ustedes en estudio. Para En Directo TV, Zulma Rincón. Gracias, Zulma, por la información. En otras noticias, los diálogos exploratorios entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC también estuvieron presentes en esta conferencia. Cristian Jiménez estuvo en el evento.
El coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez y Gloria Castrillón, editora de investigación de la revista Cromos, explicó el papel fundamental de los medios de comunicación en este nuevo intento por entablar mesas de diálogo entre las FARC y el gobierno nacional. Los errores periodísticos del pasado fueron el eje central de este conversatorio. Comenzó la negociación de paz en Oslo, Noruega, entre las FARC y el gobierno colombiano. El pueblo colombiano se prepara para el inicio de los diálogos de paz. En la conferencia organizada por la Cátedra en Directo, ambos invitados estuvieron de acuerdo en que lo más importante que deben realizar los medios de comunicación es evitar que las víctimas del conflicto armado queden en el olvido. Igualmente, la posición del gobierno frente al manejo de la información sigue siendo un punto polémico, ya que se busca eliminar las filtraciones que puedan afectar la viabilidad de estos diálogos exploratorios. Lastimosamente, aunque el gobierno no quiere que publiquemos, todos los días llaman y escriben: oye, si sabes esta cosa, mira, yo te cuento que, ¿para qué filtran? Si quieren que guardemos silencio, ¿por qué me filtran? Los periodistas que cubran esta noticia tendrán además que buscar la claridad en el lenguaje y la exactitud en la información como objetivos principales para contribuir al desarrollo de las conversaciones. Titular de carátula: la historia de Tanja, la guerrillera esta holandesa. Abajo: el increíble y aterrador relato de cómo una estudiante holandesa terminó como negociadora de las FARC. No vi nada de eso en el contenido. Mientras el gobierno nacional ha solicitado la discreción de los medios de comunicación frente al manejo de la información, se reflexiona sobre la delgada línea que hay entre el silencio prudente y la censura. 97. Y el apocalipsis zombie se acerca. Si le interesa saber qué hacer en caso de que un muerto viviente lo ataque o saber cuáles son las principales reglas que debe seguir para poder sobrevivir, es indispensable que siga las instrucciones que nos va a dar a continuación Aljadia Pancholt. Aljadia, adelante. Iván, pues le cuento que prepararse para un apocalipsis zombie en una ciudad como Bogotá puede ser bastante complicado, ya que quedarse en la casa pues podría ser casi un suicidio, y salir con la condición actual de las vías de Bogotá pues también sería quedarse atascado en un trancón. Me encuentro con Diego Romero, uno de los organizadores del evento Todo lo que usted siempre quiso saber sobre zombies y no se atrevió a preguntar. Diego, cuéntenos cómo sería un apocalipsis zombie. Un apocalipsis zombie en Bogotá específicamente sería muy complicado. Hay que mirar varias teorías que nos han brindado las industrias culturales, específicamente la industria del cine y la industria editorial. Hay dos teorías grandes que se confrontan acá. Uno, la teoría de la fortificación, que es quedarnos en un solo sitio, crear pequeñas sociedades con muchas armas, muchas comidas, enlatadas preferiblemente, y eso genera, por ejemplos ya conocidos dentro de la industria del cine, que esas pequeñas sociedades terminen autodestruyéndose por elementos típicos de las mismas. Y la otra, la teoría del escape, que es una teoría que algunos llaman un poco más anárquica, que es sobrevivir como se pueda saliendo de los sitios de concentración de zombies. Esto también genera obviamente dilemas morales y dilemas éticos, porque en esa segunda teoría siempre sobrevive el más fuerte. ¿Por qué se le dio un espacio al apocalipsis zombie en la Semana de la Comunicación? Se le dio un espacio porque los referentes, como te digo, de la industria cultural son muy fuertes. Grandes directores han empezado haciendo películas sobre zombies. Grandes críticas sociales se han hecho a través de películas de zombies. Tendríamos que preguntarnos si un zombie no es aquel que va a consumir sin pensar, porque son sus funciones motoras las que se mantienen, no sus funciones de lógica. Entonces por eso se crea ese espacio. Muchas gracias, Diego, y pues esperando que no llegue a haber ningún apocalipsis zombie, o que si llega a ver sea dentro de mucho tiempo, me quedo con ustedes. Sigan en estudio. Gracias, Aljadia, por esos consejos que sin duda nos ayudarán a sobrevivir a un apocalipsis zombie. El patrón del mal se tomó la Universidad de La Sabana. Miembros del elenco de la famosa serie de Caracol Televisión estuvieron presentes en el auditorio David Mejía Velilla para realizar un conversatorio e interactuar con los participantes. Alejandra Gómez tiene toda la información. Así es, Marta. Iván, pues les cuento que el auditorio estuvo totalmente lleno. Los asistentes disfrutaron de este conversatorio que tuvo como objetivo la relación entre la realidad y la ficción de esta gran producción. Invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles, viáticos pagos. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar.
Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Actores como Andrés Parra, protagonista de Pablo Escobar, Germán Quintero, quien hace el papel de Guillermo Cano, Fernando Cano, hijo de Guillermo Cano, y Jorge Cardona, editor general del Espectador, fueron algunos de los invitados que asistieron al conversatorio dentro del marco de la Semana de la Comunicación y dieron a conocer su experiencia al ser parte del elenco de la serie más vista en Colombia actualmente. Significa, yo creo que la responsabilidad más grande pues, de mi carrera, lógicamente, y creo que un honor, ¿no? Creo que un actor colombiano... Creo que es el personaje que cualquier actor colombiano hubiera querido hacer y yo me siento muy agradecido de haber tenido esa fortuna, ¿no? Es muy importante. Aunque la serie causa revuelo y desconsuelo para muchas de las víctimas del despiadado narcotraficante, los televidentes se vuelven protagonistas de Escobar, el patrón del mal, al revivir los sucesos aterradores de la época. Así le ocurrió al miembro del Espectador, Fernando Cano. Uno al principio teme pues que todo el mundo lo va a querer mucho, que va a ser el personaje que se va a robar el show, pero uno va viendo cómo se transforma él, cómo esa maldad que vive en el interior de Escobar se va transformando hacia cosas completamente absurdas que yo no creo que nadie las comparta. Se viene todo, ¿no? Se viene todo a la mente. Uno, cuando por ejemplo hay un capítulo, la muerte de mi papá, uno recuerda cómo fue ese día. Entonces son cosas bastante difíciles de ver, pero digamos que están representadas o actuadas también con respeto a la persona que se acepta, ¿no? Sin duda alguna, uno de los personajes más importantes que asistieron a este conversatorio fue Andrés Parra, protagonista de la historia, y quien con su experiencia en esta serie se muestra muy feliz, pero a la vez desconcertado ante la acogida de algunas personas que ven a Pablo Escobar como un héroe y no como una persona que le hizo mucho daño al país. Yo era muy ignorante en el tema, no solamente en el tema de Escobar, sino en el fenómeno Escobar, en el fenómeno social de esa época, en esos 15 años que estuvo Escobar haciendo y deshaciendo, y creo que tener ahora la posibilidad de saber y de poder decir que tengo un pedazo de país mucho más claro en mi cabeza que antes de hacer la serie es lo más bonito que me deja a mí esta experiencia, como ya no ser tan ingenuo frente a toda esta corrupción y frente a toda esta cosa tan extraña que pasa en este país, entender un poco cuál fue la cuna de eso, que sin duda para mí pues tiene unas raíces muy arraigadas y muy fuertes en Escobar, ¿no? Sin embargo, durante el encuentro, Jorge Cardona, editor general del Espectador, habló de muchos sucesos que la serie no profundiza y deja por fuera. Además, realizó una reflexión ante todos los conflictos, guerras y luchas que hemos vivido en Colombia y que hasta el momento no han merecido una serie o una película. Más allá de los medios, la sociedad colombiana ha respondido como debía ser a una serie como la de Pablo Escobar, y creo que es el comienzo de muchas más que deberían hacerse sobre muchos temas de la historia contemporánea de Colombia que han tenido una insuficiente divulgación, no solamente en formato de ficción, sino también en temas de documental u otras características del medio audiovisual. El conversatorio fue liderado por el profesor Rodolfo Prada, quien actualmente realiza su doctorado en el tema del ex narcotraficante Pablo Escobar. El objetivo de la charla era dar a conocer el por qué recordar la historia de Pablo Escobar. Realmente lo que hemos querido hacer es una reflexión sobre la manera como se está contando la historia a través de la serie de Caracol Televisión, el Escobar, el patrón del mal. Porque en torno a esa serie han surgido una serie de dudas y de debates y de polémicas en torno a hasta qué punto esa serie puede estar generando o no contando cómo fueron los hechos y cómo ocurrieron en esa época. Faltó tiempo para seguir debatiendo acerca del tema de protagonizar una de las series más completas acerca del narcotráfico en Colombia, pero sin lugar a dudas, una de las conclusiones más importantes fue que ningún criminal debe ser tratado como héroe y que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Les hago una invitación muy especial para que sigan viendo la serie, para que ojalá sirva también la serie para que de pronto ustedes se interesen en los libros, en la biografía de Escobar, para, como les digo, pues entender la historia de este país de una manera un poco más clara. La reconocida periodista norteamericana Janine Warner, especialista en redes sociales, dictó una conferencia donde habló sobre las nuevas tendencias que podrían llegar a cambiar la manera tradicional de ejercer el periodismo. María Paula Jaramillo estuvo presente en el evento. Janine Warner ha trabajado en la producción de contenidos web, dirigió el Miami Herald en línea y fue invitada a dictar una conferencia en la Universidad de La Sabana sobre redes sociales y plataformas móviles. Janine mostró nuevas maneras de comunicación que muchos de nosotros desconocíamos.
Otros dicen que debe ser... Janine Warner trabaja en el futuro del periodismo. Las plataformas móviles son el principal instrumento por el medio del cual se pueden generar contenidos innovadores y de excelente calidad que se transmitieron a los estudiantes en su conferencia. Redes sociales y plataformas móviles, tendencias que cambian el periodismo. Es una persona que ha escrito libros tecnológicos desde la perspectiva de los periodistas para enseñarle a personas que apenas entran en la alfabetización digital. La ponente aseguró que se seguirán usando y creando nuevas redes sociales, aunque no haya certeza de los cambios que estas producirán. Si va a ser Facebook que sigue el nido, o si Google Plus va a llegar a tener un lugar, o MySpace va a regresar de muerto, Twitter va a ser la más importante de todo, eso es difícil saber. Los asistentes a la conferencia quedaron conformes con la charla. Pues me pareció muy interesante porque muchas de las redes sociales de las que ya hablaba pues no las conocía y me pareció interesante conocerlas. Nos hizo darnos cuenta de cómo van avanzando las redes sociales. Para los periodistas el Internet se ha convertido en una herramienta indispensable. En momentos de crisis en los que los periodistas se han visto abocados a no utilizar las redes y a no utilizar los buscadores, ha provocado eso una verdadera crisis dentro de las salas de redacción. Yo estoy aquí en Colombia ahora gracias a una invitación que recibí por Internet. Y en mi propia vida he viajado mucho gracias al Internet. Cada vez hay más herramientas que facilitan el trabajo de los periodistas, pero, según Warner, se debe ser audaz en la búsqueda de la información para que ésta sea verídica. Gracias. Hablemos ahora de la conferencia Héroes y Villanos, Visión desde el Cine, a cargo del profesor Jerónimo Rivera, especialista en cine. Stephanie Fent se encuentra con él. Stephanie, ¿usted se considera héroe o villana? Bueno, Marta, pues no me considero héroe, pero mucho menos villana. Me encuentro aquí con Jerónimo Rivera, conferencista de la Semana de la Comunicación. Jerónimo, ¿usted qué prefiere, a los héroes o a los villanos? Bueno, narrativamente hablando, los dos presentan características interesantes. Los héroes son muy necesarios como representación de lo que se debe hacer en la sociedad y los villanos desde la narrativa siempre son muy atractivos. Entonces diría yo que en general no prefiero ni a los héroes ni a los villanos, pero considero que la narrativa y las historias en el cine los necesitan a ambos. Si a usted le tocara escoger un héroe para Colombia, ¿cuál sería el que mejor se lleva el título? Bueno, lamentablemente Colombia está hecha de héroes de papel, héroes que duran muy poco tiempo y tenemos una gran tendencia a volver villanos a nuestros héroes y en algunos casos más delicados todavía a volver héroes a nuestros villanos. Creo que todavía no tenemos un héroe lo suficientemente fuerte que nos agrupe como nación y por eso es tan importante que desde la ficción se construyan estos héroes. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias. Les cuento a ustedes que Jerónimo lanzó un libro hace 5 meses que se llama Héroes y Villanos para el cine iberoamericano, el que está en venta en cualquier punto. Muchísimas gracias, Stephanie Pfeiffer para En Directo TV. Stephanie, muchas gracias por la información y ya sabemos diferenciar entre un héroe y un villano. Y terminamos esta misión con Teatro Clásico. La emisora de la Universidad de La Sabana, unisabanaradio.tv, festejó por todo lo alto su cumpleaños número 4. Paula Vasco estuvo en el backstage y habló con los invitados. Para festejar el 4º año de la radio universitaria se presentó la antiquísima tragedia griega de Sófocles, Edipo Rey, solo que esta vez se combinó con el nostálgico género del radioteatro. Varios actores de talla nacional fueron los personajes. A continuación veremos cómo fue la puesta en escena. RTBC, la fonoteca de la Radio Nacional de Colombia y unisabanaradio.tv presenta 10 micrófonos, luces tenues y música dramática crearon el escenario ideal para traer en vida al desdichado Edipo Rey, a Yocasta, a Creonte y a Tiresias. Para que se informara de lo que debo hacer o decir para salvar la ciudad. Es un desastre que es conmovedor, entonces a mí me conmueve y yo lloro, ¿sí? Eso fue lo que pasó cuando yo leo. No es una lectura fría, es una lectura por eso dramática. Ni el hijo mató al padre, ni Layo murió a manos de su hijo. Después de 1 hora de recrear decepción, desesperación y mucha tragedia, los protagonistas recalcaron la importancia de no dejar morir la práctica del radioteatro. Debe mantener unas expresiones culturales que existían en Colombia y que pues no es bueno que se acaben, ¿no? No lo sé. Pero sin lugar a dudas, esta actividad dejó una gran enseñanza a todos los estudiantes de comunicación social, ya que no se debe dejar morir el radioteatro como una práctica innata del género dramático. Gracias por su asistencia. Y hasta aquí llega esta emisión especial de En Directo TV. Marta, ¿cuál fue la conferencia que más le gustó? Me encantó la de Pablo Escobar, el patrón del mal. ¿Y a usted? Janine Warner, una buena conferencia, redes sociales.
Hasta aquí toda la información en En Directo TV. Recuerde, En Directo TV, donde los medios son la noticia. Hasta una próxima ocasión.